Y preocupa la situación, Robert, y mucho, sobre todo a vos también que estás en tu casa, porque seguramente vivís en edificio de departamento. Sí, y que es lo más lógico que cuando llegan las expensas la gente empieza a temblar y dicen, ¿y ahora cuándo nos va a tocar? ¿Y cuánto vamos a pagar? No, y además, se fueron por las nubes. Sí, hay gente que yo conozco que ha dejado prácticamente de pagar las expensas o está buscando irse a otro sitio, por ejemplo, PHs o casas donde no tengan que pagar las expensas. Pero claro, te dicen, con el tema de la inseguridad, ¿cómo hago? Pero hay que decir que en esta ciudad, como Buenos Aires, que la mayoría son todos edificios, ¿qué se hace con las expensas? Bueno, el problema acá es que además hay muchos edificios que tienen los famosos amenities, que son estas piletas, gimnasios, el servicio de spa, alguno de ellos, algunos de el cable incorporado también, el servicio de internet, y todo eso va sumando. Eso suma en la expensa. Y hay algunos edificios que no tienen nada, ni siquiera seguridad de 24 horas, tampoco tienen cocheras, sí tienen los locales abajo, que esos locales también pagan expensas y sin embargo tampoco las pagan, y así se va sumando y la lista de deudores es cada vez más grande y eso significa que no se puede hacer mejoras en el edificio. Y es común escuchar por allí a las inmobiliarias que la gente va directamente a preguntar ya ni siquiera cuánto paga de alquiler, sino cuánto va a pagar de expensas, porque recuerden que cada 6 meses este arancel se va modificando y más si hay empleados, ya sea porteros, encargados de seguridad. Es un problema el tema de las expensas. Yo conozco gente que se ha mudado a casas porque no podía pagar más ya las expensas. Y además, les debo decir que tuvieron que vender su departamento a menor precio porque, claro, con ese dinero pagaban la deuda de expensas, destrababan su situación financiera y tenían que amoldarse y acotarse a otro modo de vida. Sí, realmente el problema es que hay un sistema que hace que los propietarios, los inquilinos de los edificios estén mirando todo el tiempo la lista cuando te llega la expensa de aquellos habitantes dentro del edificio de departamentos que no pagan. Esto significa además también un enfrentamiento entre los mismos vecinos, porque cuando llega la reunión de consorcio es un tema. Bien, a ver, si te parece vamos a ir a comunicarnos con Adrián Ilarza, que es el presidente de la Asociación Argentina de Administradores de Consorcios de Edificios y Propiedades Horizontales. Adrián. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, bien. Acá, preocupados y hablando con Abigail, ¿qué va a pasar con las expensas? Porque es el sí o el no. Prácticamente la gente hoy, si va a comprar un departamento o en el caso que vaya a alquilar, lo primero que pregunta es no cuánto cuesta el mes, sino cuánto cuesta las expensas. ¿Cuánto cuestan las expensas, Adrián? Sí, es así, hace unos años que es así, esta tendencia cada vez se acentúa más debido a múltiples factores, ¿no? El tema la paritaria de encargados, el tema de energía y la inflación. Es decir, es una ecuación que va para arriba permanentemente. Ahora, el problema más grande, Adrián, es que cuando llegan las expensas, ¿qué hace el inquilino o el dueño del departamento? ¿Deja de pagar y después hay un plan de cuotas? ¿Cómo es el sistema? Bueno, normalmente hay que esperar 90 días para intimar al vecino a que regularice su situación. Nosotros siempre sugerimos que no dejemos llegar a ese plazo, que antes estemos detrás, porque esto después es una bola de nieve muy difícil de resolver. Hay planes de pago, pero el tema es que cuando una persona entra en morosidad y la expensa, el promedio 2.500, 2.000 pesos, después se la hace muy arriba, muy difícil para resolver. Pero igualmente cuando usted dice que entra en morosidad, hay gente que debe durante... Conocemos casos, 2, 3 años expensas, siguen todavía viviendo allí y les es imposible, prácticamente se ha desvalorizado la vivienda y la única opción que tiene es venderla y pagar las expensas y retirarse a otro sitio más económico para vivir. Hay gente que va hasta juicio por el tema de las expensas. Y de hecho, y tiene la obligación, el derecho de continuar viviendo dentro de su departamento. ¿Esto es así? Claro, por supuesto. Claro. Ahora, el problema más grande en todo esto y sobre todo en la deuda de las expensas, y al menos en este informe que dieron a conocer ahora nada más, es que con ese dinero que se está en mora no se puede realizar ningún tipo ni de trabajo ni tampoco se puede pagar el 100% de lo que corresponde al edificio, tanto al fisco como a las empresas de energía eléctrica, agua, demás, ¿no? Claro, digamos, los que pagan subsidian a los que no pagan. Claro. Entonces, digamos... Se aumentan las expensas al resto del edificio.
Exactamente, y durante muchos años, como ustedes recién manifestaron, calculen que hay casos de más de 5 años, porque el juicio, si bien es ejecutivo, demora, y a veces el del otro lado buscan todas las, digamos, los recursos judiciales como para poder dilatar el pago. Entonces ahí se producen, digamos, situaciones a veces que no son agradables entre los mismos vecinos, pero Adrián, en realidad... Sí, perdón. ¿Qué pasa si el vecino no puede pagar las expensas durante muchísimos años? Hablemos una década. ¿Qué pasa si hay un propietario, inquilino no porque se tiene que ir de alguna manera porque la ley de la inmobiliaria y alquiler es distinto, pero si hay un propietario que tiene un departamento el cual se ha quedado sin trabajo él, ella, o no pueden pagar las expensas? ¿Qué pasa si pasan 10 años y esto no se cancela? ¿Se remata el departamento? Porque hay gente que tiene miedo hasta de eso, Adrián. Sí, por supuesto, sí. 10 años, normalmente el promedio son de 8 a 10 años cuando un departamento llega a remate. Y sí, obviamente perdés tu vivienda. Nosotros siempre sugerimos a la gente, digamos, tomar una actitud que es la más dura de todas cuando uno tiene que reconocer que tiene que comenzar a achicarse. Claro. Eso es una situación durísima. Porque hay gente que le costó toda una vida o buena parte de su vida para llegar a tener su techo, Adrián, su techo. ¿Cómo? Que le costó toda una vida tener su techo y después ya, si hay un jubilado que está viviendo en un departamento que las expensas le suben de 5.000 a 7.000 o a 8.000, porque pasa eso, sí, tal cual. No le queda otra que retirarse. Sí, yo lo que le sugiero a la gente, lo más duro, el trago más difícil, es hacer, digamos, realmente un raconto de la situación que vive, y yo creo que hay que dar el paso al costado antes que esto se le vuelve una bola de nieve, como decía antes, y uno lo aplaste esa bola de nieve y después no lo puede resolver. Ahora, lamentablemente, esta es una historia que ya la vimos acá en la Argentina, esto no es nuevo. Lo que pasa es que, uno cada 10, 12 años tiene estos problemas, estas crisis económicas que sacuden, y cada vez la expensa se va haciendo un factor más gravitante. Entonces, nosotros recomendamos a la gente que revea sus costos si realmente no puede sostener la vivienda. Bueno, a mí lo que me llama la atención en este caso, Adrián, es cómo se calcula la expensa y por qué hay departamentos que tienen más de 35 años de antigüedad con una expensa muy alta. Sí. Y no hay departamentos que son nuevos y que tal vez tienen amenities, por ejemplo, yo no tengo una pileta, pero sí un jacuzzi, por ejemplo. Es un famoso el derecho a usar. Y es lo mismo, sí. Y están en lo mismo, y tienen cochera, y tienen el jacuzzi, tienen la parrilla. ¿Cómo se calcula la expensa? La expensa se calcula de acuerdo al reglamento de copropiedad, es por los porcentuales, ahí están establecidos, en el plano del edificio, ahí también están establecidos. Ahí tenés la unidad funcional, las unidades complementarias, el porcentual sale de ahí, está hecho por un agrimensor. Entonces vos aplicás el total de gastos que vos tenés en promedio por mes y le aplicás el porcentual y de ahí sale el valor de la expensa. Lo que ocurre que no hay que comparar edificios porque lamentablemente es comparar peras con manzanas. Comparar un edificio de 50 años con uno de 20 años o uno nuevo no sirve, porque lamentablemente cada edificio tiene su particularidad, ya sea por los costos fijos o por la calidad de obra. Pero si la calidad de obra ya se pagó, diríamos, ¿o no? La lógica a mí me indica, ya está la calidad de obra. No, yo me controlo de la calidad de obra, disculpen si a lo mejor no estoy... De los materiales. Claro. Los materiales que han utilizado para construir el nuevo edificio. Pero ya se pagó eso, en realidad ya se... No, de ninguna manera, porque eso hace al mantenimiento y las reparaciones del edificio. Bien. Vos compras un edificio de la década del 70-80 y te puedo asegurar que se te vuelve imposible sostener económicamente un edificio por debajo de las 20 unidades, porque la cañería que se usó en aquella época está totalmente colapsada y como hubo muchas crisis económicas en aquel momento, los materiales que se usaron eran de segunda. Bien, Adrián. La mayoría, claro. Adrián Ilarza, muchas gracias por este contacto y por supuesto estaremos más atentos al tema de las expensas y a cuidar un poco la economía también, ¿no? Que estamos pasando momentos complicados y yo
debo decirle que gracias a Dios cuando vine a vivir a Buenos Aires, y Sí. ya la dejo continuar, dije, Dios mío, lo que va a hacer vivir aquí y pagar expensas. Y decidí buscar propiedad horizontal. Está bueno PH, eso. porque me pasó que me fui atrasando y fue muy complicado salir. Sí, Muy complicado. porque entras en un plan de pagos, y es lo que Sí, no, decía no. Ilarza recién, es una nube, es una gran bola de nieve que constantemente te está llevando Es imposible a veces. al límite. Sí. Bueno, quien no estuvo en límite, pero sí estuvo en Tapalqué, es la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Recorrió además un centro de adultos mayores y esto pasaba. La verdad que muy contenta de